Ya, les recuerdo que a los que vayan llegando que ahora vamos a revisar algunos ejercicios del ensayo. Ya, de todas maneras vamos a subir cápsulas distintas, pero la idea es que hoy día puedan hacerme ustedes como consultas respecto a las preguntas con las que son las desde la 36, si no me equivoco, en adelante, que son las relacionadas a geometría y probabilidades, ¿ya? Que es nuestra área. Yo lo que voy a hacer, voy a empezar a hacer como los ejercicios que noté que hubo más equivocaciones, para, para así tratar de ir abarcando quizás conceptos que no quedaron tan claros o cualquier cosa por el estilo, ¿ya? Entonces, partamos. Bajar ahí el chat al lado. Ya, perfecto. Vamos a partir con la 36, que me tinca que muchos se equivocaron en este ejercicio porque confundieron los vectores, ¿ya? Nos dicen, si en el plano cartesiano de las figuras juntas se representa el vector u y vector b, entonces 3u menos 2b es, ¿ya? Entonces yo creo que una equivocación que se dio harto era que confundieron y este lo tomaron como u y este lo tomaron como b. Era al revés, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que decir es cuánto es u y cuánto es b. Yo digo que u tiene dos coordenadas, tiene coordenadas de desplazamiento en el eje x y en el eje y. En el eje x, si se dan cuenta, si partimos en el 0, 0, termina en el 3,7, ¿ya? Eso significa que se desplaza 3 y en el eje x y sube 7 en el eje y. Le voy a poner 3,7. En cambio, el v, yo si lo miro, se dan cuenta que está desplazado 4 unidades hacia la izquierda y 5 hacia arriba. Por lo tanto, yo puedo poner como menos 4,5. Estos son las magnitudes y sentidos de los vectores. Recuerden, las magnitudes se refieren a generalmente distancias, ¿ya? Y los sentidos dependen de dónde están apuntando, ¿ya? Entonces, si queremos 3u menos 2b, tenemos que dejarlo como 3 por u menos 2 por b, que esto es lo mismo a decir 3 por 3,7 menos 2 por menos 4,5. Ya, entonces multiplicamos por por cada coordenada, nos va a quedar el primero, 9,7, perdón, 21, más, ¿ya? ¿Por qué 9,21? 3 por 3, 9, 3 por 7, 21, más, menos 2 por menos 4, más 8, menos 2 por 5, menos 10. Entonces, sumando cada coordenada con la respectiva, nos va a quedar 17, entonces respuesta correcta, letra B. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se hizo este ejercicio? ¿Alguno quedó colgado en alguna parte? Ya, bacán. Gracias, Mati. Seguimos entonces con la 38. Recuerden que si no están entendiendo alguna parte, me pueden parar, ¿ya? O si avanzo muy rápido también. Ya, la 38 también la vamos a revisar. ¿Qué dice? El punto simétrico menos 3,8 con respecto al eje de las abscisas tiene por coordenadas. Ya, recordemos a qué se refiere con punto simétrico. Significa que si yo tengo un punto acá y yo trazo una línea, por ejemplo, una línea así, el punto simétrico respecto a esta línea va a ser un punto que va a estar en la misma distancia a esta línea, pero por el otro lado, ¿ya? Y va a estar ubicado como en la ubicación exactamente contraria al punto que me están diciendo. Y si me dicen menos 3, menos 8,
quiero obtener el punto simétrico a este con respecto al eje de las abscisas. ¿Ya? Recordemos, abscisas, yo les había dicho que tenemos el eje de las abscisas y las ordenadas. ¿Cómo las diferencio? Las abscisas son el eje X, ¿ya? Fíjense que abscisa empieza con A, entonces termina abajo la curva de la A, y las ordenadas son las del eje Y, que empiezan con O, ¿ya? Entonces, lo que pueden utilizar para recordar esto es las abscisas, si se fijan, empieza con A y termina en cachito hacia el lado, por lo tanto es del eje X, y la O de ordenadas termina con un cachito hacia arriba, que en el fondo representa el eje Y. ¿Ya? Entonces, tomando todo eso en cuenta, tenemos que el punto simétrico de menos 3, menos 8, menos 3, menos 8, será un punto, imaginemos que está como por acá, aproximadamente, ya porque está al lado izquierdo del eje Y y abajo del eje X, con respecto al eje de las abscisas, ¿ya? Y si queremos que esté en un punto simétrico respecto al eje de la abscisa, va a tener que ser respecto al eje X. ¿Y cuánto va a ser la coordenada? Va a ser una coordenada que esté en este mismo punto, pero del lado contrario, que por lo tanto va a ser menos 3,8. Por eso es la letra A. Aquí yo creo que muchos se equivocaron porque quizá no entendieron muy bien el tema del punto simétrico y puede que se confundan entre abscisas y ordenadas, pero recuerden, abscisas termina con la línea hacia el lado, eje X, ordenadas termina con una línea hacia arriba, eje Y. También la 39 hubo hartos errores. Vamos a revisar. Nos dicen, ¿cuál es la imagen del punto 3,7 al aplicar una simetría central y posteriormente una rotación de 90 grados antihoraria respecto al origen? Bueno, primero tenemos que entender a qué se refieren con simetría central. Si tenemos, por ejemplo, tenemos un triángulo acá, A, B y C, y tenemos un punto acá, yo les digo, apliquen una simetría central respecto a el punto, es decir, generalmente por simetría central se refiere al origen, ¿ya? Imaginemos que este punto es el origen. Entonces yo voy a hacer otro triángulo que sea la simetría central de este. Esa sería A, comillas, B, comillas, C, perdón, B, comillas, el de arriba y C, comillas, el de abajo. Entonces, ¿cómo funciona? Yo comparo cada punto que quiero aplicar una simetría central y lo respecto al punto, que en este caso es el origen, yo elijo un punto contrario a donde está ubicado este punto. En este caso, el de A es apóstrofe. El caso de B, se fijan, es arriba, ya porque yo tengo que ir hacia acá para ir al origen y después hago ese mismo desplazamiento, pero por encima, queda ese B apóstrofe. Y lo mismo con el C, que va desde acá hasta ese C apóstrofe. Teniendo eso en cuenta, ahora podemos realizar la simetría central al punto 3,7. Voy a borrar lo que tengo acá. Entonces, tenemos nuestro origen y 3,7 digamos que está como por acá. Entonces, para yo obtener el punto contrario, significa que tiene que estar a esta misma distancia en el eje X y en el eje Y, pero contrario al origen, ¿ya? Entonces va a tener que ser un punto aproximadamente acá. ¿Y ese punto cómo lo obtengo? Bueno, si se fijan es bien fácil, solamente tengo que cambiar los signos del punto. Por lo tanto, este punto nuevo sería menos 3, menos 7. Y además nos dicen realizar una rotación de 90 grados antihoraria respecto al origen. Antihoraria, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido el antihorario? ¿Es así? Voy a ponerles un numerito. La opción 1, esta es la opción 2. ¿Qué opción cree? Perdón, lo hice igual. Así. ¿Cuál creen que es la antihoraria? Ahí escriban, si no por último, por el chat. ¿Cuál de estas dos rotaciones entienden por antihorario?
La 1. Ya, muy bien. La 1, ¿por qué antihorario? Aquí lo pueden como un poco sacar por lógica. Horario va en el sentido de la hora, ¿ya? Si se fijan, los relojes que son análogos se mueven en este sentido, que es el sentido horario. Entonces, el antihorario es el contrario, es el 1. Por lo tanto, si nos dicen que tienen que hacer una rotación de 90 grados respecto al origen en sentido antihorario, yo lo que tengo que hacer es mover todos los puntos en este sentido, en el 1. Por lo tanto, si se fijan, voy a mover el chat, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Si el y de nuestro punto, de el menos 3,7, como menos 7, si está a una distancia en el y de 7, es decir, en 7 hacia abajo, si yo roto en 90 grados este sistema, el nuevo punto me va a quedar con una distancia x que va a ser 7. ¿Lo ven? Si lo giro así, lo giro así en este sentido, que es antihorario, me va a quedar que voy a tener una distancia de 7 al origen, en el eje X, y en el eje Y sería esta distancia. ¿Ya? Porque yo lo estoy girando en este sentido. Por lo tanto, sería en el 7, y estaría debajo por menos 3. ¿Ya? Entonces, mi nuevo punto estaría acá. Y ese nuevo punto es el 7, menos 3. ¿Ya? Letra B. ¿Alguno con dudas en esta pregunta? Quizás la rotación no se entendió tanto. Ya, repito el tema de la rotación. Si yo roto en 90 grados, recordemos, si por ejemplo yo tengo una L, ¿ya? Si yo la roto, voy a borrar esto que tengo arriba. Si yo esta L, una L acá, ya tengo el primer caso. Vamos a rotarlo en el sentido horario en 90 grados. Entonces, esta L, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. ¿Cierto? Caso 2. Voy a rotar en el sentido antihorario, 90 grados. Esta L, ya voy a encerrarla. Y si la giro en ese sentido, la L me va a quedar así. ¿Se entiende esta rotación? ¿Cómo llego de L a esta posición y a la segunda, aplicando las distintas rotaciones? Ya, perfecto. Ahora, yo puedo hacer lo mismo, pero yo puedo hacerlo con el gráfico. O sea, tengo un plano cartesiano y, por ejemplo, tengo un punto acá y tengo otro punto acá. ¿Ya? Tengo esos dos puntos. Y yo les digo, haga una rotación antihorario, así, de 90 grados. Por lo tanto, esta figura, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. ¿Lo ven? Es que yo roto todos los puntos del plano cartesiano y modifico, altero dónde está su nueva posición. ¿Quizás ahí se entiende mejor? Perfecto. Si alguno tiene dudas, dígamela nomás. ¿Ya? Entonces, en la 39, ¿qué fue lo primero que hicimos? Bueno, simetría central, teníamos nuestro punto 3,7 y por simetría central obtuvimos el punto menos 3,7, que es el de acá, y después nos pidieron, simetría central, y después nos pidieron una rotación de 90 grados en el sentido antihorario. Por eso después este nuevo punto yo lo ubiqué acá. ¿Ya? Y así llegamos a la respuesta que el punto ahora se encuentra en el 7,-3. Esa es la imagen de aplicarle estos cambios.
Vamos con la 40. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? BC, ya, primero nos dicen, ABC es semejante a DEF. A, B, C es semejante al triángulo D, E, F. Recordemos que cuando nos dicen que son semejantes, es que, por ejemplo, si aplicando, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Este lado vale X, este Y y este Z, entonces, en este triángulo los lados van a valer algún factor, por ejemplo, 3, por cada lado. Y este lado sería 3X, este lado sería 3Y, este lado es 3Z. ¿Ya? Eso significa que hay semejanza. Y aparte, los ángulos son los mismos adentro. Entonces, nos dicen, BC, pongámosle Y, por EF, 3Y, en verdad no le quiero dejar como un 3, le voy a dejar como un A, porque si no puede que nos confundamos un poco. Entonces, vamos a tener nuestro Y y van a estar todos multiplicados por un factor A. Más que un factor A ver qué letra. Un alfa, ya, por un alfa. Van a estar todos los lados multiplicados por un alfa. Y tenemos aquí, tengo que borrar este 3, lo dejo como alfa. BC, que es Y, por EF, que es alfa Y, tiene que ser igual a AC, Z, por DF, alfa, Z. Pero, por ejemplo, si se fijan, a este lado tengo alfa Y cuadrado es igual a alfa Z cuadrado. Por lo tanto, Y cuadrado es igual a Z cuadrado. Pero no necesariamente es así. Nosotros no sabemos si es que Y es igual a Z. ¿Ya? Por eso no podemos decir que esta afirmación se cumple. Por lo tanto, la primera es falsa, ¿ya? Para que sea verdadera tiene que cumplirse siempre, ¿ya? No, si hay un caso en que no se cumpla, por ejemplo, que Y y Z sean distintos, que puede ser, no la consideramos buena. Ya. Ahora vamos con la 2. AC, Z, por EF, alfa Y, es igual a BC, Y, multiplicado por DF, alfa Z. Si se fijan, si reordenamos, a la izquierda nos queda alfa ZY es igual a alfa ZY. ¿Se cumple esto? Sí, se cumple siempre. Vamos con la 3. AB, X, por DE, que sería alfa X, es igual a AC, sea Z, por DF, alfa Z. Y con esto llegamos que es alfa X cuadrado es igual a alfa Z cuadrado. ¿Esto se cumple siempre? No se cumple siempre. Por lo tanto, esta tampoco está correcta. Entonces nos quedamos con la alternativa correcta, letra B. ¿Ya? Si tienen problemas para hacer estos ejercicios, recuerden que pueden dibujarlos, ¿ya? Esto les va a ayudar mucho a poder entender mejor cómo funciona el problema. Vamos con la 41. Ya, voy a borrar aquí. Ya, Leo. Antes de ir con la 41, les quiero pedir, por favor, si me podrían escribir presente por el chat,
para poder tenerlo en la asistencia, ¿ya? Ahí vayan escribiendo presente y yo después los voy a ir agregando. Bueno, vamos con la 41 por mientras. Si el triángulo ABC es semejante al DEF, esto también lo podemos escribir, igual que el anterior. Tenemos el triángulo, tengo como poco espacio acá. Ya, vamos a escribirlo arriba. Y tengo el triángulo A, B, C, que es semejante a triángulo D, E, F. Una cosa, recuerden que cuando les dicen que, por ejemplo, en este caso, triángulo ABC es semejante al DEF, es importante que recuerden que el nombre, o sea, perdón, el orden de las letras es acorde a la semejanza, ¿ya? Es decir, AB es semejante a DE. ¿Se dan cuenta? Como que es importante que, por ejemplo, aquí yo dibujé ABC, como este vértice A, este B y este C, y aquí lo mismo con el otro triángulo DEF, ¿ya? Porque es importante el orden en que enumeran, como que van enumerando, más que enumerando, como nombrando los distintos vértices, ¿ya? Entonces nos dice, AB es igual a A, y DE es igual a 3A. ¿Ya? Entonces ya con esto ustedes pueden decir lo siguiente. Si ese vale A, supongamos que este vale B, chica, este vale C, chica. Por lo tanto, como yo les dije antes, que cuando hay semejanza, uno multiplica por un factor todos los lados. Entonces, aquí sería 3B y 3C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? ¿Ya? Si el área del triángulo ABC es de 12 centímetros cuadrados, entonces el área del triángulo DEF es de 36 centímetros cuadrados. ¿Ya? Aquí también el triángulo, una cosa que no noté, es que tiene una altura, h, y este triángulo, como es semejante y multiplicamos todos los lados por 3, también tiene que ser 3 por h. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura, en este caso podríamos tomarlo como a por h, y nos dicen que en este triángulo es 12. Ahora, en este triángulo, ¿qué área tenemos? Sería 3A base por 3H, que esto es igual a 9A por H, pero nosotros de acá sacamos que A por H vale 12, por lo tanto este 9 por AH es 9 por 12, que es igual a 108 centímetros cuadrados. 108 es el área. Por lo tanto, esta respuesta es incorrecta. Vamos con la B. El ángulo ABC, es decir, este ángulo, es 3 veces el ángulo DEF. ¿Me pueden responder esto ustedes? ¿Es verdad que ABC es 3 veces más grande que 3 por el ángulo de ABC es igual al ángulo de EF? ¿Ustedes creen que es verdadero o es falso a la vez? La B es falsa. ¿Por qué? Porque nos dijeron que ABC es el triángulo es semejante al triángulo de EF. Y si son semejantes, significa que sus lados, ¿ya? El triángulo DEF es igual al triángulo ABC, pero con los lados multiplicados por un factor, ¿ya? En este caso era 3. Sin embargo, cuando nosotros tenemos semejanza, no alteramos los ángulos siguen siendo lo mismo. Es decir, es como que yo diga, ¿cuál tiene un ángulo más grande? ¿Este?
de acá, o este ángulo. Si se fijan, las distancias, las longitudes no son las mismas, pero el ángulo se mantiene, que es el de 90 grados para este caso que les doy. ¿Ya? Por lo tanto, la B tampoco es. C. El perímetro del triángulo ABC es un tercio del perímetro del triángulo DEF. Veamos. El perímetro del primer triángulo, vamos a ponerle P1, es igual a más B más C. En cambio, el perímetro de 2 del triángulo DEF es 3A más 3B más 3C. Y esto es igual a 3 por A más B más C. Es decir, y nosotros acá sabemos que A más B más C es igual a P1. Por lo tanto, esto es igual a 3 por P1. Y si yo paso dividiendo Perdonen. Sí, si yo paso dividiendo el 3 para la izquierda, me va a quedar P2 dividido en 3 es igual a P1. Y aquí efectivamente estamos llegando a la conclusión de que el perímetro de 1 es igual a un tercio del perímetro del segundo triángulo. ¿Ya? Por lo tanto, esta respuesta es correcta, letra C. ¿Duda hasta el momento? Mati, dime. ¿Cuándo puede ocurrir un cambio de ángulo, me dices? Al menos en semejanzas, ¿ya? Cuando tienen este simbolito o te dicen que hay semejanza entre figuras, los ángulos nunca cambian, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuándo pueden cambiar los ángulos? Sería, por ejemplo, que yo te dijera, no sé, estoy inventando, tení este ángulo de 90 grados y te dicen, este es L1 y este es L2. Y te dicen que esto es una coordenada cartesiana, el eje X, aquí el eje Y, y te dicen que L1 se rota en 90 grados en sentido antihorario, ¿ya? Entonces ahí tendríamos una rotación de este estilo. Recordemos, antihorario es que gira al revés del reloj. El reloj análogo gira en este sentido, ¿ya? Sentido horario, sentido antihorario. Entonces después esta L que tenía antes me va a quedar como una recta. Si es que yo lo giro en 90 grados en el sentido antihorario, me va a quedar que este es L2 y esto es L1 y voy a tener un ángulo de 180. Como que veo esa forma para poder cambiar los ángulos, pero así como lo hemos visto hasta ahora, la verdad tendría que pensarlo un poquito más. Ya. Seguimos con la 43. Vamos a saltar algo. Por si acaso, para los que hayan llegado después, estoy haciendo los que hubo más errores, cosa de que puedan ser más útiles de revisar. Si alguno tiene preguntas con alguno de los que he pasado, adelante, ¿no? que pregunte. Vamos con la 43. En la figura, BC es paralelo al segmento DE. ¿Ya? Entonces ya si nos dicen eso, y aparte esta es una recta, podemos decir que esto es alfa, esto es beta, esto es beta. ¿Ya? Solo por si acaso, ni siquiera sé si lo voy a ocupar, pero es lo primero que se le tiene que venir a la cabeza. Y nos preguntan cuál es la medida de AD. Yo tengo el lado de este, x, 3x menos 1, 3x más 4 y x más 2. Entonces, tenemos dos rectas paralelas y
dos rectas que intersectan estas dos. ¿Qué se les ocurre que tenemos que utilizar? Ya, muy bien. Hay que ocupar tales, ¿ya? Porque tenemos dos segmentos distintos en una misma línea, este y la están cruzando dos rectas paralelas. En general lo hacíamos con tres, pero es lo mismo que si es que yo tomara una recta que pasa por ahí, ¿ya? Entonces, aplicamos tales, como dice Mati, y ¿cómo lo hacemos? Nosotros decimos, la razón entre EA, 3x menos 1, con la razón de BE, o sea, la razón entre 3x menos 1 y x, tiene que ser la misma razón que hay entre 3x más 4 y x más 2. ¿Ya? Entonces multiplicamos cruzado para poder despejar los x. A la izquierda, si multiplico por x más 2, me va a quedar 3x cuadrado menos x más 6x menos 2. Todo esto igual a, paso el x multiplicándose a la derecha, va a quedar 3x cuadrado más 4x. ¿Ya? Si se fijan, tenemos 3x cuadrado a ambos lados, por lo tanto yo los puedo eliminar entre ellos. Y dejo los x a la izquierda. Entonces, en esta ecuación me va a quedar 6x menos x, 5x. Paso el 4x para la izquierda, me va a quedar que es x. ¿Ya? Me tenía un 5x y le resto este 4 pasando a la izquierda. Ahora me queda solamente el menos 2, que lo paso a la derecha como un 2, quedándome x es igual a 2. ¿Ya? Pero, ojo, no me están preguntando el valor de x, me están preguntando el valor de AD. ¿Ya? Ahí pillería. Entonces, yo reemplazo nomás, me queda 3 por 2 más 4. Esto es igual a 6 más 4, 10. ¿Ya? Letra D. Esto deberían más o menos... esto lo vimos como la clase anterior de hecho al ensayo, ¿ya? Pero si alguno tiene duda, puede preguntar, no hay problema. Ya, 40, esta es la 43. Vamos a saltarnos a las 50. A 52. Ya, esto quizás es materia que quizás les costó un poco más porque todavía no llegamos, pero vamos así ya. Nos dicen, de acuerdo a los datos de la tabla adjunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? El primer cuartil se ubica en el intervalo, 20,25. Ya, primero, ¿qué es el primer cuartil? Si yo divido, por ejemplo, primero tenemos que escribir a la derecha. A ver, esto lo tenemos que empezar desde cero. Tenemos frecuencias asociadas a distintos intervalos, ¿ya? Y la cosa es que yo puedo decir que hay una frecuencia acumulada, ¿ya? Esta frecuencia acumulada van a ser la frecuencia que cada vez se va a ir sumando. Entonces primero voy a tener 7, después es 7 más 5, que sería 12. Después más este 21 sería sería 33. Más 10 sería 43, más 8 sería 51, y por último nos queda en que es 60, ¿ya? Voy a hacerle las líneas para poder separarlo mejor. Ya recuerden, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias a medida que voy avanzando. Entonces, yo puedo dividir en varias partes esta 60. Esta frecuencia de 60 yo lo puedo dividir, por ejemplo, en cuartiles. ¿Qué significan los cuartiles? Significa que yo puedo dividir en cuartos, ¿ya? En cuartos la frecuencia acumulada. Si yo divido en 4 el 60, me va a quedar 60 partido en 4 es igual a 15, ¿ya? Después, entonces, el 60 partido por 4, perdona,
más fácil. Ya. Vamos a tener que si yo divido la frecuencia acumulada en 4, es decir, en los cuartiles, ¿ya? Voy a llegar a que es 15. Por lo tanto, los cuartiles son, que generalmente se escriben como Q sub 1, que en el fondo este es el primer cuartil, sería el 15. El segundo cuartil sería 30. Y el tercer cuartil, 45, ¿ya? Generalmente no se escribe el cuarto cuartil, por decirlo así, que llegue hasta el 60. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Pero generalmente solamente se toman todos los cuartiles menos el último que en teoría debería haber. Entonces nos preguntan, el primer cuartil se ubica en el intervalo 20,25. Nos vamos a fijar, vamos al Q sub 1, al cuartil 1, y si se fijan, vale 15. Entonces yo me fijo en la frecuencia acumulada y miro, digo, ya, los primeros 7 están en este intervalo. Después, los otros 5, es decir, los primeros 12, están hasta antes de este intervalo. Ya, pero acá en el 33 es donde está la frecuencia número 15, ¿ya? Es decir, la quinceava persona, por decirlo así, o la 15ª vez que ocurre algo, va a ser en este intervalo, ¿ya? Por lo tanto, esta respuesta está correcta, porque está dentro de este intervalo la vez que yo contabilizo 15 como una frecuencia acumulada. Ahora, el intervalo donde se ubica el segundo cuartil coincide con el intervalo modal. ¿Qué es el intervalo modal? El modal se refiere a la moda. La moda es lo que, por decirlo en palabras simples, es como lo que a todos les gusta, ¿ya? Lo que está de moda es lo que la mayoría hace, lo que la mayoría como se viste, habla, etc. Y en matemáticas se utiliza moda para hablar sobre un dato que ocurre muchas veces, es decir, el dato que ocurre más veces dentro de una set de información. Y si se fijan, tenemos distintos intervalos y tienen distintas frecuencias. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo que existe mayor frecuencia? Es este. Si se fijan, es en el que ocurre más veces, 21 veces. Por lo tanto, aquí se encuentra la moda, o sea, más que la moda, es el intervalo modal, el intervalo que se repite más veces, es este. Y nos pregunta, ¿el intervalo donde se ubica el segundo cuartil coincide con el intervalo modal? Si se fijan, el intervalo, el segundo cuartil está ubicado en 30, ¿ya? Y yo voy viendo la función acumulada, digo, primero, hay 7 de frecuencia, ¿llego hasta el 30? No. Después, en la acumulada, 12, ¿llego hasta el 30? No. Después, 33, ¿llego hasta el 30? Sí, de hecho me pasé. Entonces, tiene que estar en este también tiene que ubicarse el segundo cuartil. Entonces, es verdadero que el intervalo donde se ubica el segundo cuartil, es decir, coincide con el intervalo modal, es verdadero, porque este es el que más se repite y efectivamente el segundo cuartil está ubicado en ese intervalo. O sea, sí, perdón. Entonces, la 2 es también correcta. Vamos con la 3. La cantidad de datos que se encuentran en el primer y segundo intervalo corresponden a un 20% del total de los datos. Ya, si se fijan, tenemos un total de 12 datos. ¿Cómo lo sé? Por la frecuencia acumulada. Aquí tengo 7 y aquí tengo 5. ¿Ya? Tengo 12 en total. Además, yo sé que el total de datos son 60. Y si se fijan, ¿cómo ustedes pueden obtener un valor acorde a un porcentaje? Es decir, yo, por ejemplo, si quiero obtener el 20% de 60, lo que tengo que hacer es multiplicar 60 por 20 dividido en 100, ¿ya? Eso es multiplicar por el 20%. Y con esto llego a que esto es 1200
dividido en 100 es igual a 12. ¿Ya? Es decir, el 20% de todos los datos son 12. Sí, son 12. Entonces, la cantidad de datos que se encuentran en el primer y segundo intervalo corresponden a un 20% del total de datos. Efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque yo hice el cálculo acá, dije, ¿cuánto es el 20% de 60? Ah, es 12. ¿Y cuántos son los datos que tenemos entre el primer y segundo intervalo? 12. Por lo tanto, efectivamente corresponde al 20% total de datos. Respuesta correcta, letra E. Esta materia todavía no la hemos pasado en el PREU mucho, pero la vamos a ver, y también la idea de estos ensayos es que ustedes vayan viendo por dónde podemos ir atacando la prueba y revisar como por dónde nos falta quizá. De todas maneras tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para poder abarcar el resto de contenido, pero es una buena idea empezar a tantear como la materia que se viene, ¿ya? ¿Dudas respecto a estas preguntas? ¿Ninguna duda? ¿Todo está claro? Lo único que no te quedó claro es el cálculo de los Q, de los cuartiles. Ya, repito. Por los cuartiles, la palabra cuartil viene de cuarto. Es decir, yo agarro todos los datos y los divido en 4. ¿Ya? Y con eso yo obtuve que un cuarto de 60 es 15, ¿verdad? Entonces tú haces el siguiente cálculo. Dices, el primer cuartil va a ser igual al cuarto del total de datos, que va a ser 15. El primer cuartil. El segundo cuartil, perdón, debía haber explicitado más esto. El segundo cuartil es igual a el cuartil anterior más otro cuartil, es decir, 15 más otro cuarto, que sería 15. Por lo tanto, el segundo cuartil es 30. Y el tercer cuartil lo mismo. Sería 15 más 15 más 15, que es un total de 45. ¿Ya? Esta es la forma de calcular los cuartiles. Uno divide en 4 todos los datos y después los va sumando, por decirlo así, para ir acumulando los distintos cuartiles. Perfecto. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos bien. Vamos con la 54. Ya. Esto es un poquito más de estadística, ¿ya? Pero vamos a ir desarrollándolo para que lo vayan viendo. En la siguiente tabla se muestran datos referidos a la duración en minutos que poseen las baterías de los computadores de una oficina. Respecto a esto, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? ¿Ah? Nos piden la cantidad de computadores cuya batería dura al menos 100 minutos es igual a la cantidad de computadores cuya batería dura al menos 90 minutos y menos de 100 minutos. Ya. Lo que podemos hacer para abordar este ejercicio es de nuevo ir a nuestra frecuencia acumulada. ¿Ya? Recordemos que son las frecuencias y yo las voy sumando. En este caso hace sentido que yo vaya sumando desde el intervalo más chico hasta el más grande, porque es cantidad de minutos, ¿ya? Que duran los computadores. Entonces, mi primer intervalo va a ser 16, después es 16 más 22, que es 38, después más 13, que sería 51, y termina en 60, ¿ya? Recuerden, función acumulada, la única gracia es que sumo las frecuencias de cada intervalo. Nos dicen la cantidad de computadores cuya batería dura al menos 100 minutos. ¿Ya? ¿Cuántos son los computadores cuya batería dura al menos 100 minutos? Son aquellos todos que están dentro de estos intervalos. ¿Por qué? Recuerden que cuando tenemos estos corchetes,
Si yo digo corchete adentro 0,10, 0,10 corchete hacia adentro, ya. Si yo miro este intervalo, esto es un ejemplo por si acaso, si miro este intervalo y tengo un corchete hacia adentro de 0,10 y corchete abierto, esto significa que si yo veo una regla numérica, este es el 0 y este es el 10, yo estoy abarcando todos los números que están entre 0 y 10, pero sin contar el 10, ¿ya? Es decir, llega hasta el 9,9 periódico, pero no llega al 10. En cambio, en el 0,10 con los dos corchetes hacia adentro, en este sería una regla tal que abarcaría todos los números desde el 0 hasta el 10, pero en este caso sí abarcaría el 10, ¿ya? Entonces, yo les dije, ¿cuánto es la cantidad de computadores cuya batería dura al menos 100? En este caso no consideramos el intervalo 2, porque tienen que durar 100 o más, ¿ya? Y este considera menores a 100 y iguales o mayores a 90. Por lo tanto, los que duran al menos 100 van a ser 13 más 9, lo voy a escribir del otro lado para no confundir, 13 más 9, que sería 22, ¿ya? Es igual a la cantidad de computadores cuya batería dura al menos 90 minutos y menos de 100 minutos. Es decir, es la cantidad de gente que está en el segundo intervalo, que, si se fijan, es también 22. Entonces, ¿es igual la cantidad de personas para el caso 1? Sí, se cumple, ¿ya? Porque sumamos que era 22 y el intervalo 2, es decir, el intervalo de 90 a 100, sin contar el 100, también tiene 22 computadores. Vamos con la pregunta 2. La mediana. ¿Qué es la mediana? Si yo tengo, a ver, vamos a hacer el siguiente más o menos cálculo. Si yo tengo, voy a hacer una lista, por ejemplo, de notas, ¿ya? Digamos que hay una persona que se saca un 1, una persona que se saca un 2, una persona que se saca un 3, una un 5, otra un 7, y otra un 7, y otra un 7, y otra también un 7. Y la otra también, ¿no? Un 7. Entonces, la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor que está justo a la mitad de todos los datos. Si es que yo lo ordeno de menor a mayor, o de mayor a menor, es lo mismo. Va a ser el dato que va a estar justo a la mitad. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser contar. Voy a decir, no cuento el 1, no cuento el 7. No cuento el 2, no cuento este 7. No cuento este 3, no cuento este 7. No cuento este 5 y no cuento este 7. Y si se fijan, me va a quedar un 7 al medio. Por lo tanto, ese 7, el valor que está a la mitad de todos mis datos, va a ser mi mediana. La mediana. ¿Qué significa eso? Que es el valor que está a la mitad, vale 7. Pero si yo quiero obtener la media, yo lo que tengo que, o la media o el promedio, que es lo mismo, yo tengo que sumar todos estos valores y después dividirlo por la cantidad de valores que son. ¿Ya? Pequeño tema con la mediana. En este caso eran datos impares. ¿Qué significa eso? Que mi mediana era justo un número. Pero imagínense, yo tengo esto. De nuevo con notas. Tengo el 1, el 3, el 4 y el 7. ¿Cuál es mi mediana acá? Bien, muy bien, Mati. Va a ser la suma de las dos. Miren, voy a contar desde los costados. Va a ser, cuento el 1, cuento el 7, cuento el 3 y cuento el 4, y ahora ya no me queda ningún número como suelto, por decirlo así, como nos pasaba antes, para calcular la mediana. Entonces, ¿cómo la calculo? Voy a tomar los dos números, los dos últimos números que yo conté, los voy a sumar, que en este caso sería 7, y los voy a dividir por 2. Por lo tanto, la mediana me va a dar que es 3,5. ¿Ya? Recuerden, la mediana no es lo mismo que la media o el promedio. La mediana es solamente el valor de un dato que está justo a la mitad de si yo lo ordeno de mayor a menor.
la media o el promedio es la suma de todo y después yo lo divido por la cantidad de datos que tengo. Ya, con eso, más o menos claro. Me preguntan, la mediana se encuentra en intervalo 90-100. Bueno, veamos cuál es el intervalo 90-100. O sea, perdón, ¿cuál es la mediana primero? ¿En qué punto está? Si se fijan, nosotros tenemos 60 puntos, 60 datos. ¿Ya? Tenemos 60 datos. Es decir, nuestra mediana está entre el 30 y el 31avo dato. ¿Ya? Está entre el 30 y 31avo dato. Entonces, yo ahora lo único que me tengo que fijar es dónde pueden caer estos dos datos, ¿ya? Para obtener la mediana, el número 30 y el número 31. Si tienen dudas si es que es el 30 con el 31 o el 29 con el 30, pueden hacer algo simple para darse cuenta. Por ejemplo, aquí yo hice un set de 4 datos, 1, 3, 4 y 7, y la mediana la voy a utilizar entre los dos datos que están al medio. Si se fijan, tiene 4 números, por lo tanto divido por 2, que va a ser el primer número, y el siguiente. ¿Ya? Esto no se compliquen, es que no se lo aprendan de memoria. Lo importante es que lo entiendan porque después lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces yo tomo los datos 30 y 31 y me fijo en mi función acumulada. ¿Son más bajos que 16? No. ¿Son más bajos que 38? Sí. Por lo tanto, la mediana, independiente de que sea un número entre 30 y 31, se ubica acá. Se encuentra en el intervalo 2, es decir, en el 90-100. Por lo tanto, ¿es correcto la segunda afirmación? Sí, sí es correcta. Vamos con la tercera afirmación. El intervalo modal corresponde a 90-100. Es efectivamente el intervalo en que hay mayor frecuencia. El primero tiene 16, segundo 22, tercero 13 y el cuarto 9. Efectivamente es el intervalo modal. ¿Por qué? Porque tiene más frecuencia. Ya no hay ninguno que tenga más de 22 números de computador. Por lo tanto, respuesta correcta, letra E. 1, 2 y 3. Dudas en cuanto a esta pregunta. Puede ser un poquito más difícil ya que no lo hemos visto, pero lo que me importa es que vayan entendiendo cómo funciona. Más que se lo aprendan de memoria ahora, porque después lo vamos a ver, quiero que lo entiendan. ¿Todo bien? Perfecto. Melanie y Mati para dar feedback. Bacán. Sí, es un poco enredado, quizá un poco complicado, pero se van a dar cuenta que es súper mecánico esto, ¿ya? Esto se lo van a aprender de memoria y no lo van a tener que pensar tanto, pero es importante que lo entiendan en primera instancia para después entrar mejor en estos conceptos. Ya, esta es la 54, voy a borrar acá. Tengo anotado el... Me voy a saltar algunos ejercicios, ¿ya? Porque quiero alcanzar a ver más o menos la materia por separado, ¿ya? Esto también es un poquito de estadística, que son, por si acaso, por estadística nos referimos siempre a como la unidad en la cual nosotros tenemos datos y nosotros vemos cuáles son los distintos cuartiles o percentiles, mediana, moda, media, esas son las unidades de estadística, ¿ya? Al menos que vemos nosotros. Ya, la 58. Probabilidades. Esto tampoco lo hemos visto, también lo vamos a ver, tranquilidad. Lo que me importa es que lo entiendan, por ahora. Si se lanzan tres monedas, ¿cuál es la probabilidad de que no se obtengan dos caras seguidas ni dos sellos seguidos? Bueno, una manera para poder realizar probabilidades es revisar los caso a caso. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una moneda dé cara o sello? Es una moneda, tiro la moneda, ¿cuál es la probabilidad que salga cara, por ejemplo? Ahí, pónganlo por el chat, para ver si es que, para que me sigan un poco con la idea. ¿Cuál es la probabilidad que si yo tiro una moneda, me dé cara?
Ya, muy bien. Un medio. Muy bien, Melanie María. Un medio. Y que sea sello, también un medio. ¿Ya? Porque tiene dos caras. Lo importante también es que consideren que siempre cuando hablemos de probabilidad, la suma, es que no, aquí me voy a poner medio denso, pero la suma de todas las probabilidades, si yo sumo la probabilidad de que caiga cara más que la probabilidad que caiga sello, va a ser igual siempre a 1. Siempre las probabilidades tienen que sumar en total 1, ¿ya? La suma de las diferentes probabilidades. Ahora, me preguntan, si se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que no se obtengan 2 caras seguidas ni 2 sellos seguidos? Entonces, lo que se hace muchas veces es hacer un árbol de probabilidades. ¿Cómo funciona eso? Yo digo, tengo 3 opciones. En verdad, más que 3 opciones, tengo 3 monedas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las los distintos resultados que yo puedo tener? Bueno, que sea cara, 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 que sea cara, cara, sello, que sea cara, sello, cara, cara, sello, sello, eh, que sea cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, cara, va, sello, cara, sello, 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 cara, sello, sello, sello. ¿Ya? Estas son todas las combinaciones que podemos obtener. O sea, considerando siempre que son monedas distintas. Ya, por ejemplo, aquí eh, tengo dos caras, tengo dos caras y un sello acá. Y acá también, pero son situaciones distintas. ¿Por qué? Porque son monedas distintas. Aquí tengo, la primera moneda salió cara y aquí salió sello. Y la segunda dio sello y la segunda dio cara. ¿Ya? Entonces, una posibilidad para poder responder estas preguntas es decir, voy a agarrar todos los eventos que me están pidiendo y los voy a dividir por la cantidad de eventos que hay en total. Si se fijan, ¿cuántos son los eventos que hay? Los posibles dentro de tirar la moneda. De tirar 3 monedas, en verdad. Estos son 8 casos, ¿ya? Son 8 casos. Entonces, si ya tengo estos 8 casos, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que no se obtengan 2 caras seguidas ni 2 sellos seguidos? Yo le hago la pregunta al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que sí se obtengan 2 caras seguidas y... no, mentira, es que lo voy a enredar, pero mejor hagámoslo directo. De que no se obtengan 2 caras seguidas ni 2 sellos seguidos. Entonces tenemos que ir contando en qué casos no ocurre esto, ¿ya? Que no hay ni 2 caras seguidas ni 2 sellos seguidos. Aquí sí hay caras seguidas, así que no lo cuento. Acá también. Acá no, así que tenemos 1. Voy a ponerle un 1. Acá sí se repite el sello. Acá se repite la cara. Aquí sí, 2. Aquí se repiten los sellos y acá también se repiten los sellos. Entonces, ¿cuántos casos tenemos? Tenemos 2, ¿verdad? Tenemos 2 casos en los que no se obtienen 2 caras seguidas ni 2 sellos seguidos. ¿Y cuántos son los posibles escenarios que podemos obtener? Son 8. Entonces, de los 8, tenemos 2 que son de acuerdo a lo que queremos. Por lo tanto, la probabilidad va a ser la cantidad de eventos que queremos sobre la cantidad de eventos totales o posibles. Y esto es igual a 1/4. Letra B. ¿Se entiende el ejercicio? Perfecto. Bacán. Esta es la 58.
Ya. Vamos con la 61 de probabilidades también. Se tienen tres cajas con dos bolitas del mismo tipo dentro. Ya tenemos caja 1, caja 2, caja 3. Tienen tres cajas con dos bolitas del mismo tipo dentro. Una de color azul y la otra de color rojo. Azul y rojo. Un azul, azul, azul y rojo, rojo, rojo. Perdón por mi habilidad artística. Ya. Bueno, tenemos tres cajas con dos bolitas del mismo tipo, una de color rojo y otra de color azul. Si se extrae al azar una bolita de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que se extraigan tres bolitas rojas? ¿Ya? Entonces, de nuevo podemos ir a los casos. Tenemos caso 1, saco azul, 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 saco azul, azul, rojo, azul, rojo, azul, azul, rojo, 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 azul, azul, rojo, azul, rojo, eh, rojo, azul, rojo, 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 azul y rojo, rojo, rojo. ¿Ya? Tenemos 8 casos de nuevo. Pero si se fijan acá, podemos hacer un... ¿Cómo se llama esto? Podemos hacer un poco de trampa, entre comillas, ¿ya? Que podemos utilizar la misma forma que lo usamos antes, ¿ya? Si se fijan, ¿cuántos casos hay en que se extraigan exactamente tres bolitas rojas? Solamente uno, ¿ya? Solamente uno. Por lo tanto, tengo un caso. ¿Cuántos son los casos totales? 8, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, va a ser aquella en que me dé un octavo, que en este caso es la letra B, un medio por un medio por un medio, ¿ya? Esa es la forma como media chanta, por decirlo así, de hacerlo. Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Yo hago lo siguiente, para que yo tenga exactamente tres bolitas rojas, significa que yo tengo que en la primera sacar rojo, además tengo que en la segunda sacar rojo y además en la tercera sacar rojo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo utilizar? Como me lo están, más o menos, la idea que busca la pregunta, es que yo diga lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que en la primera yo saque un rojo? Un medio. Ya. Además de, cuando ustedes dicen que tienen una cierta probabilidad de hacer algo y además quieren la probabilidad de, perdón, si tienen la probabilidad de hacer algo y quieren que además de ese algo ocurra otra cosa, en ese caso tienen que ustedes multiplicar las probabilidades, ¿ya? Entonces yo quiero que la primera cajita me salga rojo, por lo tanto tengo la probabilidad de un medio de que salga rojo. Ahora, la segunda cajita, ¿cuál es la probabilidad de que me salga rojo? De nuevo, un medio. Tercera cajita, ¿cuál es la probabilidad de que de todo lo que pasó, además salga otra roja? Bueno, un medio. ¿Ya? Y en la misma letra B. ¿Se entiende la forma de abarcar estos ejercicios? Buenísimo. ¿Alguno tiene dudas hasta ahora en alguna pregunta en particular de las que hemos visto o algún contenido que le gustaría que explicara un poquito más? Como el doctor Simi, claro. ¿Estamos claros? ¿Hay algo que les haya hecho ruido quizás en el ensayo para repasar? ¿No? De las preguntas que vimos.
Bueno, vamos a hacer el último ejercicio y los dejo tranquilos para que hagan todas sus cosas, ¿ya? Vamos a borrar esto. Ya, esto último no lo voy a ver ahora, que son ¿cómo se llama esto? El caso de las permutaciones y combinaciones, eso también lo vamos a ver al final del preu, pero no es tan difícil, ¿ya? También es mecanizable. Se lanzan dos monedas simultáneamente y dos dados, uno después del otro. ¿Cuál es la probabilidad de que una sola moneda salga cara y que el número del primer dado sea mayor que el número del segundo? Bueno, hacemos de nuevo lo mismo. La probabilidad de que una sola moneda salga cara. Tenemos cara, cara, sello, sello, cara, sello, sello. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que en una sola moneda salga cara? Bueno, tenemos esta, 1, y tenemos 2. Es decir, hay dos casos de los 4. Por lo tanto, es 1/2 la probabilidad de que haya solamente una moneda que salga cara. Y nos ponen un y que. Eso significa que además de que salga solamente una cara, quiere que ocurra otra cosa. Por lo tanto, este 1/2 lo voy a tener que multiplicar por otra probabilidad. Y que el número del primer dado sea mayor que el número del segundo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos utilizar de nuevo lo mismo. Es quizá un poquito más largo, pero si se fijan, sería que si yo saco en el primer dado 1, voy a escribir todas las combinaciones mejor. Que sea 1,2, ¿ya? El primer número va a indicar el valor del primer dado y el segundo el segundo. 1,2, 1,3, 1,4 y así, ¿ya? Entonces, si es que el primer dado sale 1, yo voy a decir que hay 5 posibles dados, ¿verdad? Entonces, si sale 1, hay 5 posibles dados que pueden ser mayor que el 1, por lo tanto hay 5 combinaciones posibles. Si yo saco 2, van a haber 4 dados, 4 valores del dado que van a ser mayores que el 2. Son 3, 4, 5 y 6. Lo mismo con lo otro. 3, 4, 5 y 6. En este caso sería 3, 2, 1 y 0. Por lo tanto, 5 más 4, 9. Más 3, 12. Más 2, 5 más 4, 9. Más 3, 12. Más 2, 14. Más 1, 15. ¿Ya? Tenemos 15 combinaciones en la cual ocurre lo segundo. Sin embargo, nosotros no sabemos cuántos son la cantidad de casos que se pueden realizar con un dado. ¿O sí? Lo podemos calcular. Nosotros sabemos que un dado tiene, lo voy a escribir arriba, tiene 6 lados. Por lo tanto, la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con dos dados es 6 por 6. Es igual a 36. ¿Ya? Repito, son 6 por 6. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, saco 1 en el primer dado y puedo sacar, en el segundo dado puedo sacar todos los valores desde el 6. ¿Ya? Entonces si tengo el 1, son 6. Después, si en el primer dado saco un 2, de nuevo puedo sacar números entre el 1 y el 6. Tengo 6 situaciones, eventos. Entonces, si yo voy haciendo con todos esos condiciones, con todos esos eventos, voy a llegar a que hay 36. Por lo tanto, si es que además de que quieren que tenga solamente una moneda cara, tengo que multiplicarla por la probabilidad de que ocurra lo segundo, es decir, que el número del primer dado sea mayor que el número del segundo. Vimos que eran 15 posibles eventos y en total hay 36 posibles casos. ¿Ya? Yo esto lo puedo simplificar por 3 arriba y abajo, me va a quedar 1/2 por 5 dividido en 12, que esto es igual a 5 sobre 24, ¿ya? Letra C. Ya, estamos pasaditos un minuto, perdonen, nos alargamos un poquito, pero quería hacer este ejercicio para que vieran cómo se hacía. Voy a cerrar acá